Y aconteció. ¿Cuándo? Cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del río. Así fue, o sea, sucedió cuando entraron en el agua, no antes. ¿Estáis viendo? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, o sea, en ese tiempo de primavera. Versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La forma de Dios para atravesar la corriente. Lo primero de lo que nos damos cuenta en este relato es el método que Dios usa para que atravesemos el Jordán. Os habéis dado cuenta, ¿verdad? No es una forma fácil ni sencilla. ¿Por qué? Pues porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Esos son los Jordanes. Lo que esto significa es que la corriente a la que estaba enfrentándose el pueblo de Israel en aquella época del año no era un arroyo apacible y tranquilo, no. Era un río muy embravecido que tendría un kilómetro y medio de anchura y que discurría por encima de una masa de arbustos enmarañados y vegetación silvestre. Recordad, el río bajaba crecido, por lo tanto el resto del año allí crecían cosas. Vegetación silvestre, así que el río estaría pasando por encima de todo esto. Así que, si al pasar hubiesen podido soportar la fuerza de la corriente, que no podían, pero si lo hubieran podido soportar, se hubieran enganchado con la maleza y con los arbustos del fondo. Pero además hay algo muy interesante y que seguramente que no os habéis dado cuenta en el relato, al inicio del relato. Se nos dice que todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Han pasado un tiempo más que considerable en Sitín, ahora comienzan a moverse hacia el río, pero resulta que se detienen durante 3 días antes de cruzarlo. El propósito del método. ¿Por qué Dios condujo al pueblo hasta el río Jordán precisamente en esa época del año? ¿Por qué además insiste en que pasen por un lugar que resultaba imposible cruzar y especialmente tal cantidad de hombres, mujeres, niños, enseres y ganado? ¿Y por qué se paran durante 3 días cerca de la orilla del río, después de haber estado tanto tiempo esperando en Sitín? No me cabe la menor duda que esperar 3 días era para que pudieran ver la magnitud directamente, ya más cerca, no desde Sitín, que no lo estaban viendo, sino a la orilla del río, la magnitud de la empresa a la que se tenían que enfrentar. Y que desde un punto de vista humano, pues era imposible realizar, para que reflexionaran y les quedara meridianamente claro, grabado en sus mentes y corazones, que solo un milagro de Dios podría llevarles sanos y salvos hasta la otra orilla. Pero había otra pregunta: ¿por qué en esa época del año, con la crecida del río y por el peor sitio para cruzar? Pues porque Dios quiere hacernos ver que lo que es imposible para nosotros, para Él es posible. Claro, es que es por fe. Otro motivo es porque sí, no nos queda más remedio que reconocer que nada hemos podido hacer nosotros. ¿Os dais cuenta los motivos de Dios? Que nada hemos podido hacer nosotros, que todo lo ha hecho Él. No vaya a ser que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. Claro. De hecho, esta actitud de soberbia, esto de decir porque mi mano me ha salvado,
porque yo lo valgo, porque yo lo hice, es lo que le escuchas decir al mundo cuando resulta que por misericordia de Dios es Él quien expulsa tantas veces a los cananeos de sus vidas. Claro, toda la gloria se la llevan ellos, jamás reconocen a Dios en sus vidas. Así que a ti y a mí Dios nos mete en esas situaciones tan desesperadas por su misericordia, es su misericordia, para poder mostrarnos su gracia, para que nos demos cuenta de que si somos capaces de atravesar semejantes corrientes es por el poder que Dios usa para eliminar el obstáculo y así le demos la gloria a Él por semejante regalo. No solo el regalo de poder superar la prueba, sino también el regalo de entender que todo, absolutamente todo, se trata de Él y no de nosotros. El regalo de darnos, ¿qué es un regalo? El regalo de darnos cuenta que nuestro socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, para que no te envanezcas tú. Aunque también hay otro motivo que venimos insistiendo en los dos últimos sermones, y es que estas pruebas son la mejor forma para que nuestra fe se fortalezca y así poder seguir peleando la batalla que nos queda por delante. Que podamos ver cómo un río Jordán se seca, un río muy terrible y peligroso, que desde un punto de vista humano es imposible atravesar, es que lo podamos atravesar y que es imposible atravesar. Esa es la mejor manera que Dios tiene para fortalecer nuestra confianza en Él y en su poder. Y mis hermanos, nuestro Dios es el mismo Dios de Israel, del mismo que el pueblo de Israel. De hecho, hoy nosotros, la Iglesia, somos el pueblo de Israel para Él. Y Dios es el mismo, Él no cambia. Los milagros hoy. Pastor, entonces, si Dios es el mismo, ¿por qué hoy no vemos este tipo de milagros en nuestro entorno? ¿Por qué no vemos que las aguas del Nervión, que lo tenemos aquí delante, pues se abren para que nosotros podamos pasar? Bueno, pues porque eso no tendría ningún sentido, ¿verdad? Que Dios dividiera las aguas del río Jordán es de ese tipo de milagros que forman parte de la historia de la redención y que no se vuelven a dar nunca porque es la forma que Dios tiene de manifestar su gloria en un momento concreto. Además, Dios hace milagros todos los días. Solo es necesario estar atentos para descubrir que abrir tu corazón para que puedas entender su revelación a través de su palabra y gracias al Espíritu Santo que está sellando tu corazón, eso es un milagro mucho mayor que secar las aguas del Jordán.